Muy buenas a todos, como sabéis, mi nombre es Ecolip y hoy os traigo un vídeo un tanto especial. Y es que el otro día, reflexionando, estuve pensando sobre por qué España ha caído en una dejadez, en un conformismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que siempre escucho a muchas personas que aunque España sabemos que está pasando por una corrupción política enorme o una situación económica amuermada por algo denominado la inflación, siempre decimos que esto podría ir a peor o que hay países mucho peor que nosotros. Y sí, eso es cierto, podríamos ir a mucho peor y hay países en una situación mucho más penosa que nosotros, pero eso no es justificación suficiente como para poder tomar acción y solucionarlo lo antes posible, porque ya llega un punto que pues algunas personas empiezan a cansarse de lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, en este vídeo voy a exponer los 11 principios de Goebbels. Igualmente os lo dejo por aquí escrito porque no sé pronunciarlo. Este era un ministro de la propaganda de la Alemania de ese pintor austriaco. De hecho, era muy buen amigo de este pintor austriaco. Exponía pues en estos 11 principios la manera más eficiente de controlar y manipular a la población mediante el discurso político y la demagogia. Con lo cual, si queréis saber esto y mucho más, quedaos hasta el final del vídeo. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecolip. Antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración. Estos 11 puntos los voy a relacionar con el gobierno que está hoy en día, puesto que al estar gobernando es el que tiene más capacidad para poder manipular el tema de la propaganda. Por lo tanto, si estuviera otro partido político gobernando, tendría la misma contundencia. Pero como hoy en día es el PSOE principalmente el que está manipulando la propaganda y la prensa, me limitaré a solo citar a este partido político. Y una vez hecha esta aclaración, comencemos con el primer punto. En primer lugar, tendríamos el principio de la simplificación. Alertar sobre los riesgos del pacto del Partido Popular con Vox. Decirles a dónde vais, que vais a acabar devorados por la ultraderecha. El principio de la simplificación. Este principio busca reducir la complejidad de los argumentos y presentar al enemigo de manera unidimensional. Se trata de eliminar los matices y presentar al oponente como una entidad homogénea y fácilmente identificable, desprovista de cualquier rasgo positivo. El objetivo es crear una imagen del enemigo que sea fácil de entender y odiar sin dejar espacio para la duda o la comprensión. Básicamente a lo que se refiere este punto es que al enemigo, al adversario, al que quieres atacar a través de tu propaganda política, reducirlo a un único adjetivo, a una única forma de referirse a ti. Por ejemplo, el PSOE, que como he dicho es el partido político que está gobernando hoy en día junto a otros con los que ha pactado, para referirse a toda aquella persona que va en contra de su ideología, se convierte automáticamente en facha o de ultraderecha. Cuando tú denominas a personas contrarias a tus ideas con un único adjetivo o los englobas dentro de un mismo grupo, tú estás simplificando el enemigo a un solo matiz. Por lo tanto, a la hora de movilizar tu séquito, porque el PSOE no tiene otra cosa que un séquito, para encauzar la lucha contra la oposición, es mucho más fácil si, como he dicho antes, el enemigo es una sola persona. Esto se puede aplicar pues para facha, ultraderecha, fascistas, herederos del franquismo, etc. El segundo punto sería el principio del método de contagio. Este principio se basa en la difusión de estereotipos negativos y atribuidos despectivos hacia el grupo o individuo que se considera enemigo. Se busca asociar al oponente con características negativas, humillantes o ridículas para generar rechazo y desconfianza. Este método se basa en la premisa de que si se repite una mentira con la suficiente frecuencia, la gente acabará por creerla. Este punto básicamente lo que quiere decir es que aparte de reducir al enemigo a una única perspectiva, a un único matiz fácil de identificar, sea verdad o no, además hay que conectar ese enemigo con algún matiz negativo o pues con alguna ideología del pasado que tenga connotaciones negativas. Por ejemplo, a esa ultraderecha siempre se le trata de los herederos del franquismo, que si tienen ideologías de la falange, que si son unos nazis. Tercer punto, principio de la transposición. Consiste en culpar al oponente por las mismas faltas o errores de los que uno es acusado, desviando así la atención y creando una cortina de humo. Se trata de una estrategia de defensa que busca
busca desviar la culpa y poner al enemigo a la defensiva. Este principio se utiliza a menudo en la política, donde los partidos se acusan mutuamente de corrupción o incompetencia. Este punto creo que es bastante sencillo de entender, más claro agua. Y tenemos varios ejemplos y uno pues bastante cercano. En el caso de la Dana de Valencia, a la hora de los políticos acusarse mutuamente de la ineficacia de acción, es decir, que ningún partido tomó acción cuando tuvo que tomarlo y estuvieron tanto PSOE como PP echándose la culpa unos a otros de quién debería haber dado el estado de alarma. Además, también tenemos que a lo largo de toda esta democracia siempre PP, PSOE se han estado culpando de quién era más corrupto, cuando los dos pecan de lo mismo. Y también, por ejemplo, en la gestión de la pandemia se hizo 3/4 de lo mismo. Esto con el objetivo de desviar la atención del público de los problemas que verdaderamente interesan. Al final, los problemas que verdaderamente interesan, que son estos entre muchos, sería el precio de la vivienda y la inflación. Pero claro, cuando tú quieres tener una sociedad dócil, obediente, tú no vas a buscar esté en buenas condiciones. No los vas a querer muertos, pero los vas a querer enfermos. ¿Cómo los vas a tener enfermos? Pues con una pésima situación económica, con un sistema político corrupto y que se note ese malestar y esa reticencia en el ambiente. Así pues provocando inestabilidad tanto social, política y económica. Y es así de sencillo. Cuarto principio. Principio de la exageración y la desfiguración. Le puedo hacer una pregunta. ¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes? Pues se lo pregunto de verdad. Mire, ya hasta incluso me lo pregunto. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué ha deshumanizado tanto usted a los migrantes? Este principio implica magnificar los errores del enemigo, presentándolos como amenazas graves, incluso si son insignificantes. Se trata de distorsionar la realidad para crear una imagen del enemigo que sea más temible y peligrosa de lo que realmente es. ¡Hombre! El que faltaba, nuestro amigo la exageración. Y decirme qué partido político alguna vez dentro de todo este sistema de democracia no ha utilizado la exageración con su adversario, y con el que más contundencia o más veces lo ha hecho es el PSOE. Se me ocurre un ejemplo bastante ilustrativo, y es el hecho de cuando Vox de estas medidas o en su plan electoral propuso el control de las fronteras y el control de la inmigración, automáticamente estaba ya ahí el PSOE para decir que la ultraderecha quería expulsar a todos los inmigrantes de España, que todos irían fuera si no tenían papeles. Bueno, una exageración magna, ¿no? Pero claro, si tú te pones a estudiar los puntos, o por ejemplo, Vox quiere eliminar todos los derechos de la mujer, quiere eliminarlos todos, todo porque dijo que iba a eliminar el Ministerio de Igualdad, que yo os lo digo sinceramente, me da igual el ministerio que sea, independientemente del ministerio que esté, la mayoría de ellos es para recaudar dinero y no acabar con el problema. Yo no puedo, ni estoy a favor ni en contra de Vox, sinceramente no he investigado lo suficiente como para tener una opinión creada sobre ello. Lo único que sí que puedo decir es que en este caso el PSOE ha exagerado, porque algo sí que me he leído, pero igualmente yo pienso que todos los partidos son el mismo perro con diferente collar, por lo tanto a mí Vox tampoco es de mi agrado, ni PSOE es de mi agrado, ni PP. Quinto principio de la vulgarización. Tanto le cuesta ver en un mena, como los llama usted, a una niña. Tan difícil le resulta empatizar con un joven que se ha jugado la vida cruzando el Sahel y el Mediterráneo para encontrar un trabajo en nuestro país y poder mandar algo de dinero a su familia. Se basa en adaptar el mensaje al nivel de comprensión más bajo, utilizando un lenguaje simple y evitando la complejidad. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posible, incluso aquellas con un bajo nivel educativo o intelectual. Este principio se basa en la idea de que las masas son más fáciles de manipular si se les presenta información simple y emocional. Vamos, este punto es fabuloso porque se puede destacar por dos cosas. Uno, reducir cada noticia a la capacidad intelectual del menos capaz, para así poder convencer mejor a la población, porque le vas a hacer que no utilice tanto su sistema cognitivo para poder comprender los hechos y sucesos y fundamentos, y esos fundamentos hechos los transformas en subjetividad, emocionalidad, frases impactantes, y que más que hacer al espectador que piense de aquí arriba, que hay muchos que se les olvida que esto existe, pensar con esto. Hay algunas situaciones que cuando piensas con esto tiendes al error, tiendes a la opinión. Cuando en
una noticia lo que decide lo que se va a llevar a cabo es la opinión, estamos cayendo en un grave error. Y eso es el principio de vulgarización. Decidme en qué momento los telediarios no están manipulados por el PSOE. Últimamente no hay noticia que no estén a favor, que no esté en contra de ellos mismos, si es que están comprados. Y encima las noticias impactantes, frases emocionales, yo no sé, sería de mirárselo, ¿no? Principio número 6, principio de la orquestación. Conozco este camino. Yo era tan solo una niña. Me lo enseñaron mis padres, lo tejieron las vecinas, lo construyeron los pueblos. Hoy, que lo cruzo de nuevo, adelante. Hemos llegado muy lejos. Hemos hecho que pase. Hemos defendido lo que pensamos, lo que sentimos. Hemos elegido por las pensiones de nuestros mayores, el futuro de nuestros jóvenes, los empleos dignos con salarios mínimos garantizados. Hemos avanzado. A pesar de los baches del camino, dijimos ahora y fue un sí. Un sí a derechos sociales, a políticas de bienestar, a contratos indefinidos, a las familias obreras, a las madres, a la dignidad y a la memoria. Hemos visto un país, el de nuestros abuelos, salir del terror y del miedo. Los acompañamos a votar y lo hicimos con todas nuestras fuerzas. Hoy somos una España que cuida, que protege, que emprende, que progresa. Una España que avanza. Mientras algunos retroceden, odian, destruyen, nosotros sabemos que este viaje no puede terminar aquí. Adelante. Consiste en repetir los mensajes de manera constante a través de diferentes medios de comunicación. La repetición constante busca generar un afecto de familiaridad y aumentar la credibilidad del mensaje. Cuanto más se repite un mensaje, más probable es que la gente lo acepte como verdadero, incluso si no hay evidencia que lo respalde. Yo creo que este principio se entiende de manera sencilla, es repetir un sinfín de veces un mismo mensaje hasta que algo que pueda ser verdad o no, al final se produzca en una verdad. Y se me ocurre un ejemplo bastante práctico que sería cuando el PSOE afirmaba que es el gobierno de la gente y lo repite incesantemente. Somos el gobierno de la gente o el Estado somos todos. Perdona, no sois el gobierno de la gente. Sois el gobierno que nos chupáis impuestos como sanguijuelas. Que os guiáis únicamente y exclusivamente por algo denominado clientismo. No os movéis por los intereses del pueblo, sino por los intereses de vuestros negocios. Y 3, porque si no podría tirar aquí todo el día, sois el partido político que antepone su mantenimiento en el poder que el bienestar social que tanto predicáis. Y eso es una realidad. Pero claro, te lo repiten incesablemente, somos el gobierno de la gente. El Estado somos todos. Principio número 7, el de renovación. Implica generar un flujo constante de nuevas acusaciones contra el enemigo sin darle tiempo para defenderse. Se busca abrumar al oponente con una cantidad de información que no pueda procesar, creando así una sensación de confusión y desconfianza. Imaginaros que estáis una tarde con vuestro amigo y por lo que sea empezáis a debatir sobre un tema y tenéis a un grupo de personas escuchándoos que lo único por lo que se guían es por el sensacionalismo y el populismo, es decir, que no saben lo que es debatir. Y vosotros y vuestro amigo empieza a soltar argumentos que veis que os ponen en jaque. Y vosotros, en vez de dar otros argumentos con un peso o contrastados, empezáis a soltar con vuestra demagogia y vuestro palabrerío incesantes frases sin dejar que se defienda. Y al final al público les parece que estás ganando el discurso o el debate. Pues eso mismo pasa en el gobierno, sobre todo el PSOE, cuando interminablemente lanza acusaciones nuevas a sus oponentes y además no deja que estos se defiendan. Igualmente, vuelvo a repetir, tampoco estoy a favor de estos partidos políticos a los que el PSOE lanza acusaciones, pero lo que está bien y lo que está mal, y hay que tener en cuenta que lo que está haciendo el PSOE no es correcto. Y voy a poner dos ejemplos bastante ilustrativos para entender esto. Durante la campaña de 2023 se usaron temas como la privatización de servicios públicos o el supuesto retroceso en derechos sociales como ataques continuos hacia PP y Vox. En el ámbito judicial, las críticas hacia la renovación del Consejo General del Poder Judicial han sido utilizadas para presentar al PP como un partido antidemocrático, abrumando con nuevas denuncias. Principio número 8.
principio de la verosimilitud. Se basa en mezclar información verdadera con mentiras, haciendo que las falsedades parezcan más creíbles. Se busca presentar una versión de la realidad que sea parcialmente verdadera para que la gente acepte la información falsa sin cuestionarla. Este principio se basa en la idea de que es más fácil engañar a la gente si se les presenta una mezcla de verdad y mentira. Aquí, por ejemplo, no se me ocurre un mejor ejemplo que cuando citó Pedro Sánchez que la economía española va como una moto, o que al menos iba bastante bien, comparando, pues sí, exponía una serie de datos que comparaba el crecimiento, creo, si no recuerdo mal, de 2022 con 2023, y dijo pues que habíamos crecido más que la media europea, sin tener en cuenta pues que otros países europeos habían pasado por una crisis, y pues que teniendo en cuenta que la economía de otros países europeos se fundamenta especialmente en lo que sería la industria, y por la industria de esos años creo que estaba bastante acusada, y nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra economía se sustenta principalmente por el turismo y todo el sector terciario. Y además esta mezcla de datos verdaderos o reales, que es la comparación de 2 años, pero con mentira, diciendo que hemos crecido como una moto, es decir, que vamos muy bien. Pero si tú comparabas desde 2019 hasta 2023, que creo que se hizo esa noticia, el crecimiento absoluto no había sido casi nada, creo que fue de un 2% anualizado. Si eso es crecer como una moto, no me quiero ni imaginar que será crecer a un 5%, será como un cohete. Principio número 9, principio de la silenciación. Consiste en ocultar información que pueda perjudicar la propia imagen o beneficiar al enemigo. Se busca controlar el flujo de información para que la gente solo tenga acceso a la información que se quiere que se conozca. Este principio se utiliza a menudo en los regímenes autoritarios, donde se censura la prensa y se controla la información que circula. Vamos, con este principio creo que no me tengo que explayar mucho. Se ha podido observar estos últimos meses y días y semanas que el gobierno utiliza los medios de comunicación, en especial los telediarios y todo lo que tenga que ver con la televisión, para ocultar o soltar información que les convenga. Además, se puede contrastar con lo que verdaderamente pasa con lo que te exponen. Básicamente, una censura en pocas palabras. Penúltimo principio de la transfusión. Se basa en aprovechar odios y prejuicios preexistentes en la sociedad y vincularlos al enemigo actual. Se trata de explotar los miedos y las inseguridades de la gente para generar odio y rechazo hacia el oponente. Último principio de la unanimidad. Busca crear la ilusión de que las ideas propagadas cuentan con el apoyo de la mayoría. Se busca generar una sensación de consenso para que la gente se sienta presionada a aceptar las ideas del régimen. Este principio se basa en el principio psicológico del conformismo, que establece que las personas tienden a seguir a la mayoría incluso si la mayoría está equivocada. Bueno, este último punto, como he dicho al principio, este conformismo facilita y favorece este último matiz, y es el hecho de que si la gente se conforma y se deja convencer por lo que el gobierno te hace ver que es comúnmente aceptado, que unas ideas te hacen ver que supuestamente son opinadas de la misma manera por casi toda la población, al final te sientes presionado a tener que opinar o sacar argumentos de acorde a el programa político que tienen ellos en mente. Es lo que se dice hoy en día lo políticamente correcto, que son todas aquellas ideas que, pues como su propio nombre indica, son políticamente correctas, como para quedar bien, ¿no? Básicamente, bueno, que un sinfín. Como conclusión, lo que podemos sacar como conclusión de 11 puntos de la propaganda del pintor austriaco, nuestro gobierno cumple los 11, y después es ese gobierno que va predicando que es el progreso, la democracia, todo lo que ello conlleva, pero a mí eso no me queda tan claro. Este vídeo espero que sirva como reflexión, así que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte, dar a like y sobre todo a la campanita para no perderos nada de mi contenido. A ver si ya llegamos a los 200 seguidores, y sin nada más que decir, hasta la próxima.